Buenas tardes. ¿Recuerdan lo que aprendimos en la escuela? Hay tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Ya saben lo importante que es ordenar, clasificar, tener perfectamente archivado todo aquello que compone nuestro entorno. Hoy nos vamos a ocupar de uno de estos reinos. Tal vez el más importante, puesto que sin él ninguno de los seres vivos que hoy pueblan el planeta podría subsistir. Me estoy refiriendo al reino vegetal, a las plantas, a ese conjunto de seres tan habituales para nosotros y tan desconocidos en muchos aspectos. Probablemente las plantas son las auténticas dueñas del planeta, al menos las responsables de que todo siga funcionando. 64 millones de kilómetros cuadrados de superficie de la Tierra están cubiertos por plantas que realizan el químico milagro de la fotosíntesis. De esta forma eliminan el anhídrido carbónico y producen oxígeno. Los hombres consumimos al año unos 400.000 millones de toneladas de alimentos, y esta tremenda cantidad es directa o indirectamente de origen vegetal. Comemos y respiramos gracias a las plantas, lo que no es inconveniente, como ya comentábamos en otra ocasión, para que cada día destruyamos extensas zonas vegetales. Están ahí, nos hemos acostumbrado a verlas, a utilizarlas, a consumirlas, y las desconocemos casi totalmente. Son algo mucho más vivo, más dinámico de lo que imaginamos. Lo que pasa es que sus movimientos son muy lentos y apenas los percibimos. ¿Se han preguntado ustedes cómo una planta trepadora sabe que existe un apoyo en su proximidad? ¿Por qué mecanismo lo percibe? Porque en el espacio de unas horas o unos días extenderá sus ramas hacia ese tronco o esa estaca o esa pared y terminará agarrándose. Realmente son un mundo habitual para nosotros, al que estamos acostumbrados, pero que en el fondo no conocemos bien o no conocemos casi nada. A veces las plantas actúan como un depredador más. Si no consiguen encontrar nitrógeno en el terreno pantanoso, algunas lo consiguen devorando animales, desde una mosca hasta un ternero. Y actúan con premeditación, como si pensaran. Lejos de dejarse engañar, son ellas las que engañan. En ocasiones, entre el hombre y las plantas se establece un extraño contacto, una rara relación. Hay personas que obtienen resultados sorprendentes con los vegetales. Bajo sus cuidados, el jardín, las macetas, adquieren mucho más esplendor que bajo el cuidado de otras personas. Es algo frecuente y aparentemente sin razón alguna que lo explique. Son muchas las cosas que ignoramos respecto a las plantas. Algunas de ellas increíbles, nos sorprenderían, nos sorprenderán. Algunas tal vez demasiado increíbles. ¿Qué tal si yo les dijese que las plantas sienten, que las plantas saben lo que es temor, lo que es angustia, lo que es alegría? ¿Qué dirían, qué pensarían si yo les dijese que las plantas tienen memoria, por ejemplo? Pues ni más ni menos de esos temas, de esos aspectos de las plantas vamos a hablar hoy. Para ello es preciso hacer un poco de historia. Ustedes sin duda han oído hablar de los detectores de mentiras. Son unos polígrafos, un conjunto de aparatos que van marcando una serie de funciones del organismo. Cuando existe una mentira, cuando el individuo se emociona, el trazado de esos aparatos se altera. De alguna forma la emoción, la angustia que supone el mentir, trae consigo unas variaciones en determinadas funciones de la persona, como por ejemplo el ritmo cardíaco. Y esto es lo que nos interesa, cambia la resistencia eléctrica de la piel. Parte importante de un detector de mentiras
la que más nos importa en este momento es el galvanómetro. El galvanómetro es un aparato que mide los cambios de resistencia al paso de la corriente eléctrica sobre la piel. Este dermogalvanómetro es el instrumento de la historia. Falta el personaje. En este caso son dos. Uno es Baxter. Baxter es un gran experto, uno de los más estudiosos y conocedores de estos sistemas de detectores de mentiras. El otro protagonista es una planta, una dracena. La dracena es una planta tropical parecida a una palmera pequeña que tiene un conjunto de flores bonitas y que se da con cierta facilidad en interiores. Hay una fecha, un día cualquiera del año 1966. Vaya usted a saber por qué causas a Baxter, que acababa de llegar de realizar un trabajo y traía un dermogalvanómetro portátil, se le ocurrió ver qué pasaría conectando los electrodos a las hojas de su dracena, de su planta que tenía allí. Y surgió lo insólito. El trazado del dermogalvanómetro acusó algo inusitado, como si esa planta hubiera sentido algún tipo de emoción. Sorprendido, Baxter lo intentó otra vez con el mismo resultado. Era algo tan increíble que forzosamente había que llegar al fondo de la cuestión. Había que hacer una prueba definitiva. Y a Baxter se le ocurrió que si se hubiera tratado de una persona, lo que más le puede emocionar, lo que más puede alterar su equilibrio psíquico, es una amenaza. Algo que amenace su integridad física. Entonces Baxter decidió en ese momento coger unas tijeras y cortar una de las hojas de la dracena. Y justo en ese instante, cuando Baxter tuvo esa decisión, el trazado del dermogalvanómetro acusó una tremenda, una intensa emoción, como si la planta hubiera sentido auténtico pavor solo con que la idea de agredirla hubiera pasado por la cabeza de Baxter. Esto significaba dos cosas y ambas increíbles. De un lado, que la planta era capaz de sentir emoción. De otro, que era capaz de leer el pensamiento de las personas. Como es lógico, Baxter, un investigador concienzudo, llevó a cabo multitud de experimentos y todos ofrecían el mismo, el insólito resultado que había tenido el experimento con la dracena. Y comenzó una investigación que de Estados Unidos ha saltado a todo el mundo, creando una ciencia nueva, dando una dimensión distinta a la relación hombre-planta. Por primera vez se establecía un intento de diálogo entre el hombre y los vegetales. Las conclusiones son ciertamente alucinantes. Las plantas son capaces de percibir la intención agresora en el mismo instante en que ésta se produzca, aunque sea a kilómetros de distancia. Al reunirse varias personas en la habitación, la planta reconoce a su agresor en potencia. Solo ante él reacciona porque suponemos que siente miedo, pero además guarda memoria. Pasados días o pasadas semanas, ante la presencia de ese agresor, la planta vuelve a sentir temor. Ya imagino que ustedes estarán sonriendo. Todo esto es demasiado increíble. Pero no les estoy hablando de hipótesis, sino de hechos demostrados, comprobados a todos los niveles posibles una y mil veces. Lo que más ha sorprendido es la capacidad de reaccionar las plantas no solo ante aquello que les afecta directamente, sino también ante los sucesos de los que ellas son testigos. Aplicando un galvanómetro a una planta, un filodendro, por ejemplo, y si ante ella se interroga a una persona, y si esta persona miente, el filodendro, la planta, acusa esa emoción.
acusa esa mentira en esa persona que está cerca, que está al lado de ella, como si captara de alguna forma inexplicable los sentimientos de esa persona y se hiciese eco de ellos. Hay otras muchas más cosas que se han descubierto desde que se llevan a cabo este tipo de investigaciones. Por ejemplo, una reacción de las plantas a la muerte de cualquier ser vivo, aunque ese ser vivo sea tan pequeño como una bacteria. Como si existiera, según decía un científico, una especie de conciencia celular que mantiene unidos, comunicados entre sí a todos los seres que viven. Las posibilidades que ofrece este tipo de experimentación son incalculables. No se sabe cómo sucede, no se sabe cuál es la génesis de ese fenómeno, no se sabe prácticamente nada, solo se investiga. Se ha visto que si se aísla a esta planta, una cualquiera de estas plantas, en el interior de una jaula de Faraday o dentro de una caja de plomo, el fenómeno se sigue produciendo y se produce también sin inconveniente con la distancia. Si una persona tiene el deseo agresor en un momento determinado hacia esa planta, aunque esa persona esté a cientos de kilómetros de distancia, la planta acusa la emoción. Lo único que parece claro es que de ser un tipo de energía de ondas que sirvan para establecer ese puente, esa comunicación, este tipo de ondas estaría fuera del espectro electromagnético. Algo totalmente insólito, algo totalmente increíble, como si existiera una comunicación primaria entre todas las criaturas vivas que pueblan la Tierra. Estamos en una época fundamental en muchos sentidos. Todo parece encaminarse por un lado hacia la destrucción, pero al tiempo comienzan a hacerse descubrimientos que han de cambiar, si se nos da tiempo, todo el concepto que el hombre tenía sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Sobre el mundo que le rodea y del cual el mismo hombre, quiera o no quiera, forma parte. Nuestro amigo Baxter ya no investiga las plantas. Hay miles de personas que lo siguen haciendo, pero él ya no. Ahora trabaja en otro sentido aún más extraño y maravilloso. Un día, al ir a romper un huevo, Baxter observó que una de sus plantas, conectada a un polígrafo, reaccionaba bruscamente. Con buena lógica, Baxter pensó que tal vez ese huevo estuviera fecundado. Y entonces, que desde que se comenzó a investigar, se sabe que sienten todas las plantas cuando en su proximidad va a morir un ser, aunque ese ser sea una bacteria, como les decía antes, o en este caso un huevo fecundado de pocos días. Por curiosidad, Baxter conectó el polígrafo a aquel huevo y lo tuvo conectado durante 9 horas. Al cabo de ese tiempo observó la línea trazada por el polígrafo y vio que había una frecuencia de unas 160, 170 oscilaciones por minuto que corresponderían perfectamente con la frecuencia de las pulsaciones del corazón de un embrión de pollo de unos cuantos días. Todo parecía confirmar que ese huevo estaba fecundado, pero lo extraño es que en el supermercado le hubieran vendido un huevo fecundado. Y Baxter finalmente rompió el huevo y se llevó la segunda gran sorpresa de su vida. Parece como si el bueno de Baxter estuviera predestinado para llevarse emociones científicas de una talla incalculable como estas dos. Porque aquello, el hecho de que el huevo estuviera sin fecundar, significa ni más ni menos que antes de que se produjese la vida, antes de que se cree el organismo vivo dentro de un huevo, existe la energía que va a animar, que va a poner en funcionamiento a ese futuro organismo. Algo así como decir que el alma existe antes que el cuerpo, o que el aura existe antes que el cuerpo. Algo de lo que las ciencias ocultas venían hablando desde hace mucho tiempo. El descubrimiento que ha encaminado ahora las investigaciones de Baxter por ese sendero es tan descomunal, podríamos decir, que podría hablarse de las posibilidades que ello entraña durante un año seguido y no agotar el tema. Por eso debemos dejarlo y continuar
con el tema del que estábamos hablando antes, seguir con las plantas. La misma línea de investigación que iniciara Baxter se está llevando a cabo en los lugares más distintos, más lejanos del planeta. Una serie de experimentos que sitúan al hombre en un entorno mucho más vivo, más dinámico de lo que se imaginaba. Las plantas, y eso hoy está totalmente demostrado, nos perciben, nos sienten, pero además comparten nuestras emociones. Son capaces incluso de saber lo que pensamos o sentimos. Hoy las investigaciones emprendidas tal vez nos lleven a un mejor entendimiento, a una más estrecha colaboración entre ellas y nosotros. Tal vez solamente. De los muchos experimentos realizados, este, sin ser el más importante, puede que sea el más llamativo para nosotros. Una serie de plantas conectadas a complejos sistemas electrónicos que en vez de producir un trazado sobre un papel, van a transformar los cambios de resistencia eléctrica de las plantas en un sonido. Unos sonidos que van a acusar el estado de ánimo, la emoción de las plantas en distintas circunstancias. De alguna forma, lo que vamos a oír ahora sería el sonido, la voz de las plantas. Al ser regadas, cuando reciben un estímulo luminoso, y finalmente cuando son amenazadas por un peligro, como comprobó Baxter en sus primeros experimentos. Es cierto que queda un largo camino por recorrer. Hay mucho que investigar. El fenómeno empieza ya a ser conocido. Empieza a dársele todo el valor que tiene, toda su tremenda importancia. Tal vez cambie, dentro de no muchos años, toda la relación del hombre frente o junto a unos seres con los que lleva compartiendo toda su historia. Unos seres que son más antiguos, más viejos que él. Unos seres a los que hasta ahora no se les conocía apenas. Las plantas. Lo que sí es seguro es que nada de lo que hoy hemos comentado aquí es exagerado o está deformado. Es fruto, es resultado de las primeras investigaciones que se han llevado a cabo. Ahora, en este momento, probablemente se haya llegado aún más lejos. Para terminar, yo les propondría un experimento. Ciertamente me van a decir al final que el resultado tanto puede depender de la capacidad telequinética de ustedes o de esta capacidad de las plantas de captar la simpatía, la intención de las personas. Tanto da porque cualquiera de los dos resultados sería ya llamativo y sorprendente. Corten ustedes a un tiesto, a una planta de las que tengan en casa, 2 hojas. Dejen ustedes esas 2 hojas sobre su mesilla de noche. Y todas las mañanas, al despertarse durante unos minutos, dediquen su atención a una sola de esas 2 hojas, siempre a la misma. Durante esos minutos, hablen ustedes con ella. Traten de desear que la hoja se mantenga lozana, fresca. Al cabo de unos días, probablemente ustedes se lleven una sorpresa.